Políticas migratorias. Presidentes de Estados Unidos y sus políticas migratorias. George Washington 1789 a 1797, sin política migratoria formal. No existían leyes migratorias modernas. John Adams 1797 a 1801, leyes de extranjería y sedición. Ley de extranjería de 1798, permitía deportar extranjeros considerados peligrosos. Thomas Jefferson, 1801 a 1809, promoción de inmigración europea. Eliminó muchas restricciones migratorias. James Madison, 1809 a 1817, continuidad en apertura migratoria. Favoreció la inmigración para poblar el oeste. James Monroe, 1817 a 1825, Doctrina Monroe. No influyó directamente en la inmigración, pero marcó el aislamiento de Estados Unidos de Europa. John Quincy Adams, 1825 a 1829, moderada apertura migratoria. Sin cambios significativos. Andrew Jackson, 1829 a 1837, políticas antiindígenas. No afectó directamente la inmigración, pero promovió la expulsión de nativos americanos. Martin Van Buren 1837-1841, neutral en migración. Sin cambios notables. William Henry Harrison, 1841, murió en un mes de mandato. John Tyler, 1841 a 1845, expansión territorial. Fomentó la migración hacia Texas. James K. Polk, 1845 a 1849, guerra con México y expansión. Adquisición de territorio que trajo migración masiva. Zachary Taylor, 1849 a 1850, murió en el cargo. Millard Fillmore, 1850 a 1853, Ley de extranjeros de 1850. Facilidades para europeos, restricciones a chinos. Franklin Pierce, 1853 a 1857, restricción a chinos. Fomentó la inmigración europea. James Buchanan, 1857 a 1861, sin cambios relevantes. Abraham Lincoln, 1861 a 1865, facilitó migración. Homestead Act, facilitó tierras a inmigrantes. Andrew Johnson, 1865 a 1869, fin de la esclavitud. No cambios migratorios significativos. Ulysses S. Grant, 1869 a 1877, Ley de extranjeros de 1875. Prohibición de inmigración forzada de mujeres chinas. Rutherford B. Hayes, 1877 a 1881, restricción a trabajadores chinos. James A. Garfield, 1881, murió a los meses de asumir. Chester A. Arthur, 1881 a 1885, Ley de exclusión china, 1882. Primera gran restricción migratoria. Grover Cleveland, 1885 a 1889, leyes antiinmigrantes. Apoyó restricciones a asiáticos. Benjamin Harrison, 1889 a 1893, continuó restricciones. Grover Cleveland, 1893 a 1897, mismas políticas antiinmigrantes. William McKinley, 1897 a 1901, asesinado en 1901. Neutral en migración. Theodore Roosevelt, 1901 a 1909, Acuerdo de Caballeros, 1907. Limitó la inmigración japonesa. William H. Taft, 1909 a 1913, neutral en migración. Woodrow Wilson, 1913 a 1921, Ley de cuotas de 1917.
Restricción masiva de inmigrantes no europeos. Warren G. Harding, 1921 a 1923, Ley de Cuotas de Emergencia 1921, restricciones drásticas. Calvin Coolidge, 1923 a 1929, Ley de Inmigración de 1924. Casi eliminó la inmigración asiática. Herberto Hoover, 1929 a 1933, Gran Depresión y deportaciones. Masivas deportaciones de mexicanos. Franklin D. Roosevelt, 1933 a 1945, políticas de refugiados moderadas. Restricciones a judíos en la Segunda Guerra Mundial. Harry S. Truman, 1945 a 1953, Programa Bracero 1942 a 1964. Permitió migración temporal de mexicanos. Dwight D. Eisenhower, 1953 a 1961, Operación Bedback, 1954. Deportaciones masivas de mexicanos. John F. Kennedy, 1961 a 1963, abierto a la inmigración. Lyndon B. Johnson, 1963 a 1969, Ley de Inmigración de 1965. Eliminó el sistema de cuotas raciales. Richard Nixon, 1969 a 1974, estricta frontera sur. Gerald Ford, 1974 a 1977, políticas migratorias neutrales. Jimmy Carter, 1977 a 1981, crisis de los Marielitos, Cuba. Ronald Reagan, 1981 a 1989, amnistía de 1986. Regularizó a 3 millones de indocumentados. George H.W. Bush, 1989 a 1993, política de asilo moderada. Bill Clinton, 1993 a 2001, endureció la frontera. Creó leyes más estrictas contra la inmigración ilegal. George W. Bush, 2001 a 2009, seguridad tras el 11S. Creó el ICE y reforzó deportaciones. Barack Obama, 2009 a 2017, mayor número de deportaciones. 3 millones de deportados, pero también protección DACA. Donald Trump, 2017 a 2021, políticas antiinmigrantes extremas. Restricciones, fin de DACA, separación de familias. Joe Biden, 2021 presente, reversión de políticas de Trump. Protección a Dreamers, pero sigue aplicando deportaciones. Presidente que más deportó personas. Barack Obama deportó aproximadamente 3 millones de personas, más que cualquier otro presidente. Por esto, algunos lo llamaron el Deporte in Chief. Evolución de las políticas migratorias en Estados Unidos. Siglo XVIII, primeras restricciones, 1789-1800s. Durante los primeros presidentes, Estados Unidos no tenía una política migratoria formal. John Adams, 1798, estableció la Ley de Extranjería y Sedición, permitiendo la deportación de extranjeros considerados peligrosos. Siglo XIX, expansión territorial y restricción asiática, 1800s-1900s. La inmigración fue clave para poblar el oeste, pero también surgieron leyes restrictivas, especialmente contra asiáticos. Ley de exclusión china, 1882, bajo Chester Arthur prohibió la entrada de trabajadores chinos. Siglo XX, leyes de cuotas y restricciones, y 1910 a 1940. Durante la Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson en 1917 introdujo restricciones más duras, incluyendo pruebas de alfabetización para inmigrantes. Leyes de cuotas de 1921 y 1924. Harding y Coolidge limitaron severamente la inmigración de países no europeos. Deportaciones masivas y programas temporales en 1930s, 1960s.
Durante la Gran Depresión, Herbert Hoover promovió la deportación masiva de mexicanos para liberar empleos. Dwight D. Eisenhower, 1954, implementó la Operación Bedback, deportando a cientos de miles de mexicanos. A la vez, el programa Bracero 1942 a 1964 permitió la entrada de trabajadores agrícolas temporales. Reforma y Amnistía 1965-1990s. Lyndon B. Johnson 1965 eliminó las cuotas raciales y abrió la migración a Latinoamérica y Asia. Ronald Reagan 1986 otorgó amnistía a 3 millones de inmigrantes indocumentados con la Ley de Reforma y Control de la Inmigración. Bill Clinton 1996 endureció las leyes migratorias y aumentó la seguridad fronteriza.